Muy buenas noches. Tenemos hoy la lectura de la liturgia de la palabra del día 11 de agosto, 19ª semana del tiempo ordinario en el ciclo B. Bueno, vamos a mirar qué nos trae este 19º domingo del tiempo ordinario. Bueno, ya tenemos la pantalla. Creo que se demora un poquito. Ya. Bueno, a ver, tenemos entonces la primera lectura de este domingo. Recuerden que los domingos es especial, se, se tienen diferentes lecturas a las que se hacen en los días ordinarios, ¿no? Porque domingo es Día del Señor, ¿no? Significa Dominus Dei, el Día del Señor. Bueno, tenemos entonces la primera lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 4 al 8. Bueno, un poquito de contextualización, ¿no? Vamos a ver eh, lo que hace el profeta Elías después de que eh, Jezabel, la esposa del rey Ahab, lo juró matarlo, ¿no? Juró matarlo por lo de los profetas de Baal que los mm, Elías hizo pues ajusticiar, ¿no? Después de que él demostró que Dios Yahweh es el verdadero Dios, ¿no? En el monte Carmelo, cuando se inmolaron los dos novillos y solamente Yahweh respondió, ¿no? Para prender y consumir todo el sacrificio, ¿no? Los sacerdotes, 400 sacerdotes de Baal no pudieron hacer nada, ¿no? No respondió su Dios. Y entonces la gente se dio cuenta que Yahweh, el Dios de los judíos, pues era el verdadero. Y entonces eh, mataron todos los sacerdotes de Baal. Y por este hecho, Jezabel, que era la que había iniciado el culto a otros dioses, especialmente a Baal, ¿no? Al que se le inmolaba incluso seres humanos, ¿no? Juró, juró matar a Elías. Entonces él obviamente huyó, ¿no? Para protegerse. Bueno, entonces arrancamos desde aquí. En aquellos días, Elías anduvo por el desierto una jornada de camino hasta que, sentándose bajo una retama, imploró a la muerte diciendo, ya es demasiado, Señor, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Se recostó y quedó dormido bajo la retama, pero un ángel lo tocó y dijo, levántate y come. Miró alrededor y a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a recostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó de nuevo y dijo, levántate y come, pues el camino que te queda es muy largo. Elías se levantó, comió, bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Bueno, él se dirigía hacia el sur, ¿no? Desde eh, Samaria hasta el sur, vas pasando por Judea, al monte del Señor, ¿no? Al monte de Dios, el Horeb. Bueno, entonces obviamente que el profeta Elías está perseguido, ¿no? De muerte. Y vamos
al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 33, cuyo eh, responso es: gusten y vean qué bueno es el Señor. Bueno, este salmo, esa primera parte del salmo, ¿no?, que son los versículos del 2 al 9, es un salmo de alabanza, de acción de gracias, de bendición a Dios, ¿no? Entonces dice el salmista: bendigo al Dios, al Señor, en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Que hay otro término: ensalzar, ¿no? Alabar, ensalzar, dar gloria, eh, y dar gracias, ¿no? Muy bien. Continúa. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. También en este versículo podemos ver que se alaba y se proclama también la benignidad del Señor, ¿no? La misericordia, la piedad de Dios. El ángel del Señor acampa en torno a quienes le temen y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Qué bueno, ¿no? La benignidad del Señor. Y dice, gusten, ¿sí? O eh, degusten, ¿no? Sí, quedarán saciados. Una referencia un poco al, 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 al sentido, ¿no? Al sentir al Señor. Bueno, seguimos con la segunda lectura y tenemos la lectura del apóstol San Pablo a los Efesios, ¿no? La carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Capítulo cuarto, versículos del 30, el versículo 30, y del capítulo quinto, el 2. O sea, bueno, como se lee, este es diferente, ¿no? Cuando hay dos capítulos. Aquí querría decir que del capítulo cuarto se lee desde el 30 hasta terminar el 30, y del quinto el 2, ¿no? Esa es la estructura de la lectura. Bueno, entonces, ¿qué dice San Pablo a los Efesios? Hermanos, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con que Él los ha sellado para el día de la liberación final. Bueno, no entristezcan quiere decir, pues obviamente, que es el Espíritu Santo que está en la iglesia, que es en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Un espíritu para un solo cuerpo. Porque Él los ha sellado, los ha marcado. ¿Para cuándo? Para el último día, el día final. ¿Y por qué lo dice, no? Dice, destierren de ustedes la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Bueno, también en otras versiones dice el resentimiento, que es amargura, ¿no? Entonces, la amargura es sinónimo de el resentimiento. Y el resentimiento, obviamente, siempre se da con relación a otras personas, ¿no? Estar resentido con alguien. La ira también. La ira es dada a alguien, dirigida a alguien, ¿no?
a los hermanos, al prójimo. El enfado, lo mismo, ¿no? El enfado, la rabia que se tiene es debida o iniciada o dirigida hacia alguien. E insultos también, ¿no? El insulto, pues obviamente se dirige a alguien o a varias, a una o a varias personas. Entonces con esto se entristece, dice, ¿no? Al Espíritu Santo de Dios. Y toda maldad, todo pecado, ¿no? Entonces la amargura o el resentimiento, la ira, los enfados e insultos y toda maldad, maledicencia también. Insulto puede ser sinónimo, como en otras versiones dice, ¿no? Y la maledicencia, que es maldecir, en realidad, ¿no? Opuesto a bendecir, a decir cosas buenas, maldecir, decir cosas malas, ¿no? Insultantes. Bueno, sean buenos, continúa, comprensivos, perdonándose unos a otros, como Dios los perdonó en Jesucristo, ¿no? En Cristo. Y, el Señor Jesús, con su sacrificio en la cruz, perdonó a toda la humanidad, ¿no? Sin siquiera haberle pedido perdón. Una amnistía total. Entonces debemos seguir ese ejemplo, ¿no? Y no esperar a que nos pidan perdón para restablecer una relación, ¿no? De paz. Entonces el perdón aquí es imitar a Cristo. Y nos lo dice, ¿no? Sean imitadores de Dios como hijos queridos y vivan en el amor como Cristo los amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Bueno, suave olor se refiere al incienso, ¿no? Que se eh, quemaba cuando se hacían los sacrificios. Siempre se quemaba el incienso, obviamente hasta ahora se hace, ¿no? En las solemnidades se quema el incienso y se ve cuando se eleva. Bueno, muy bien. Vamos ya al Evangelio. El Evangelio según San Juan, de este 19º domingo del tiempo ordinario. Capítulo sexto, versículos del 41 al 51. Bueno, el anterior domingo habíamos empezado, ¿no? El capítulo sexto, o ya habíamos iniciado, y se refiere al discurso del pan de vida. Este es específicamente la parte que toca a ese famoso discurso de Jesucristo, ¿no? Dirigiéndose, enseñando tanto a los judíos como a los, a los seguidores, los que estaban con él. Muy bien, entonces nos dice San Juan, en aquel tiempo los judíos murmuraban de Jesús, porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Entonces los judíos obviamente murmuraban, y murmurar es negativo, ¿no? Siempre tiene una connotación negativa. Es decir, ¿cómo vamos a creer, no? ¿Cómo vamos a siquiera pensar que ha bajado del cielo cuando sabemos quién es? ¿No es este, dice Jesús, el hijo de José? Conocen al papá, a la mamá, ¿no? Posiblemente vecino, lo conocieron desde niño. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Entonces, Jesús tomó la palabra y les dijo, no critiquen, ¿sí? O sea, porque murmurar es criticar. No critiquen. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas.
serán todos discípulos de Dios. Bueno, entonces Jesús les dice, ¿no? A su murmuración, que nadie puede venir si el Padre no los atrae. El Padre que ha enviado a Jesucristo no los atrae. Y podemos entender aquí atrae porque es el Padre, es la palabra del Padre, ¿no? Porque es palabra de Dios. Y Jesucristo es la palabra de Dios. Y Él ha sido enviado, ¿no? A hablar en nombre del Padre, enviado con poder, autoridad, ¿no? Aquí lo hacemos de esa forma, no para decir que no es Dios, ¿no? El Hijo es Dios, el Padre es Dios, pero el Hijo es encarnado, ha tomado forma humana para hablar, que nadie puede ver a Dios, al Padre, pero Jesucristo es el que está hablando. Entonces hay que escuchar a Jesucristo porque es palabras del Padre también, ¿no? Y yo lo resucitaré en el último día. Ahora, Isaías, precisamente aquí cita a Isaías, ¿no? Está escrito en los profetas, todos serán enseñados, ¿no? O instruidos sobre Dios. Ya está hablando precisamente de lo que va a ocurrir en Pentecostés, ¿no? Y el nacimiento de la iglesia, el bautismo, con el que se entrará a ser parte del cuerpo místico de Cristo, ¿no? La iglesia. Y entonces estarán con Él y sabrán de Él, ¿no? Porque lo amarán. Y continúa, todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. También es importante, viene con eh, relacionado con lo anterior, ¿no? Todo el que escucha al Padre. Pues cualquiera dice, pero ¿dónde está el Padre para escucharlo, no? Es Cristo el que habla, ¿no? Y recuerden lo que le dijo a, a Felipe cuando le preguntó, no, muéstrenos al Padre y nos basta. Y Jesucristo le dice, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía me dicen que les muestre al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Ver a Cristo es como ver al Padre, porque Él está con Él, unido. Son uno con el Espíritu Santo. Y es Dios mismo encarnado, el Hijo, ¿no? Pero es Dios. Entonces, todo el que escucha al Padre y aprende quiere decir entiende, ¿no? Aprende también es conoce, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, aquí lo dice, ¿no? No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. Pues obviamente se refiere a Jesucristo, ¿no? El que está junto a Dios, el que está en Dios, con Dios, ¿no? Íntimamente haciendo referencia a la Trinidad. Ese ha visto al Padre, pero también lo podemos entender en el sentido de que eh, el que está en Dios, adelantándose a la iglesia, a lo que será el nacimiento de la iglesia formalmente en Pentecostés, ¿no? Cuando se hará parte de él, entonces estará en el Padre también, ¿no? Y el Padre en él. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Seremos parte de él. Entonces es como haber visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Duro es el lenguaje. Los mismos judíos y los que lo seguían van a decirlo luego, ¿no? Es duro este lenguaje. O sea, no lo pueden ni siquiera escuchar, no menos tratar de entender. Entonces, el maná, decían ellos que era el pan bajado del cielo y que Jesucristo les aclara que no era, ¿no? Que es el papá Dios el que les da el verdadero pan del cielo, que es Jesucristo. Y para que el hombre coma de él y no muera. Entonces ya hay obviamente
una clara referencia a la Eucaristía. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron en el desierto y murieron. ¿Qué va a pasar con los que coman este pan? Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera, no como los judíos o israelitas en el desierto, que murieron, ¿no? El que coma el pan bajado del cielo, que es Jesucristo, dice, no va a morir. Pero no es que no va a morir físicamente, no, se refiere aquí a la vida eterna. Entonces aquí termina diciendo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el último versículo ya es referido precisamente al pan eucarístico, ¿no? Claramente, transparentemente. Dice, y el pan que yo daré, que daré, o sea, que lo va a instituir en la última cena, ¿no? Es mi carne por la vida del mundo. Pues esto tiene obviamente una gran profundidad, ¿no? Que los judíos, inclusive sus discípulos, ¿no? No lo podían entender, pero lo está diciendo y lo van a entender, obviamente, después de Pentecostés, ¿no? Cuando precisamente sean los eh, apóstoles los que enseñen y escriban esto, ¿no? Juan escribirá esto ya al final del siglo primero. Entonces ya lo habrán explicado mucho antes de que lo escriba, que esto se refería precisamente a la Eucaristía. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.